Nos acompaña en esta oportunidad, como en muchas otras, y con mucho gusto, el doctor Eddie Olivares, abogado de los tribunales de la República, alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno y quien ha estado al frente de la comisión que revisa los estatutos de esa organización. Y además es un ex miembro titular de la Junta Central Electoral y un experto en derecho electoral. Le hemos invitado en esta oportunidad para hablar un tema que de alguna manera es de importancia y que está llamado a ponerse muy pronto en los primeros planos de la opinión pública, que es la revisión de dos leyes, las dos leyes vigentes sobre cuestiones electorales, y que desde la Junta se ha propuesto una, yo diría, enorme modificación, y quisiéramos que él nos ayude a comprender un poco hacia dónde van esas modificaciones. Más de 100 artículos se pretenden modificar, y si es que las leyes electorales nuestras han quedado tan atrás que necesitan una modificación tan radical. Les invito a escuchar a don Eddie Olivares. Don Eddie Olivares, gracias por acompañarme. Me dio brega caerle atrás. Casi fue necesario un GPS para caerle atrás. ¿Cómo se siente? Se le ve rozagante. Lo he visto ahí en los primeros planos de su partido, con el tema de la reforma estatutaria y de una convención que ha querido ser evitada, pero que veo que el Tribunal Superior Electoral lo ha impedido. ¿Cómo se siente con tantas tareas encima? Además, está, creo que al frente del grupo de su partido que está discutiendo todo el tema de los cambios o reformas. No sabemos si son cambios o es reforma a todo el sistema electoral dominicano. Bueno, muy contento de estar en el programa, nuestro programa. Seguro. Entonces, sencillamente no es una invitación, es una convocatoria. Así entonces, mismo. Esa es la palabra correcta. Usted siempre con un buen uso del idioma. Entonces, necesariamente, pero con muchísimo gusto. Yo me siento muy contento siempre. Muchas gracias. De compartir esta conversación con el pueblo dominicano, tener el privilegio de hacerlo junto a uno de los más grandes periodistas que ha tenido la República Dominicana. Que todos los excesos hacen daño. Eso no es por cariño, ni lisonja, porque no es necesario. Todos los excesos hacen daño. Yo estoy repitiendo lo que diría los periodistas del país y todo el que conoce un poco del tema de periodismo, comunicación. De modo que me siento privilegiado. Antes de entrar al tema electoral, que fue lo que le planteé, ¿cómo va la reforma estatutaria de su partido? Sí, bueno, nosotros iniciamos ese proceso en el año 2018, pero hace un buen rato ya. Sí, avanzamos en la preparación de la reforma en ese tiempo, pero entonces nos encontramos con el inicio de la precampaña. Ya no era conveniente, porque entonces los liderazgos se encontraban ya participando de esa competencia interna. Con unas reglas determinadas. Con reglas y además que siempre las reformas son convenientes en tiempo muerto. Correcto. Y en un tiempo de actividad permanente como una precampaña no es un buen momento. Entonces yo mismo planteamos dejarlo para después de las elecciones. Tan pronto pasaron las elecciones, entonces lo retomamos y lo actualizamos inclusive ya conforme a este tiempo. Es una comisión, ¿no? Es la Comisión de Reformas Estatutarias,
la designa la Convención Nacional Ordinaria. Okay. Es un cargo que designa la... Depende de la convención. Sí, lo designa la misma convención, precisamente para que no... Usted coordina ese grupo. Yo soy el presidente. El presidente. ¿Y quiénes más le integran? Forman parte de ella, estuvo como vicepresidente el compañero Luis Soto, que está de licencia por la función que ocupa, el compañero Darío Castillo, Lugo, Darío de Jesús, de los veteranísimo de toda la vida. Y está también el actual dirección de migración, Enrique García, Eugenio Cedeño, que es un veterano también, diputado de Higüey, de San Pedro de la Romana. Sí, sí. ¿De la Romana? Sí. Okay. Y está Julia Drullar, que es una también, que conoce, una veteranísima luchadora política. Y Simon Freud, que es un joven dirigente, que es el director de Alianza Público-Privada. Un abogado, ¿no? Abogado, sí. Bueno, esos son los que conformamos. Bueno, personas de calibre, de experiencia y de conocimientos jurídicos, ¿no? Sí, y se hizo un trabajo que abarcó los 137 artículos. Los tocamos ya sea de forma o de fondo. La mayoría de fondo, y hemos hecho unos estatutos. Esa propuesta de estatutaria que ustedes están haciendo, ¿cambia muy radicalmente la configuración actual del PRM? Hay muchos cambios en la parte tanto organizativa, en lo que tiene que ver con el tema disciplinario, en función del organismo que tiene a su cargo manejar los temas éticos y de disciplina. Cambia en la estructura del partido. Por ejemplo, se elimina la comisión política, que era un organismo muy importante en su momento, pero que ya no tenía sentido porque fue sustituido por la dirección ejecutiva. Entonces, ahora vamos a tener el Comité Nacional, que es el principal organismo ejecutivo del partido, y la dirección ejecutiva, que es una comisión del Comité Nacional, como lo fue una vez la comisión política. Entonces ya la comisión política no tenía sentido y se elimina. Por ejemplo, nosotros teníamos 21 vicepresidentes y 21 subsecretarios generales. Bueno, era una imitación de lo que era el Estado Dominicano, ¿no? 21 vicepresidentes no. El Estado Dominicano tiene un vicepresidente. Sí, pero llegó a tener subsecretario. No, pero los secretarios... A montones. No, pero los secretarios son otra cosa. Yo pienso que fue en aquellos años en el PRD, se decidió, se llegó a tener 50 vicepresidentes para darle esa categoría. Premios de consolación. Y eso un partido no puede funcionar. Tiene que tener un sentido lógico, y se redujo a 3 vicepresidentes. De manera que los problemas no se solucionen a costa de ampliar la estructura del partido. No, porque es una escuela ya de modelo. Eso no puede funcionar así. Entonces, 3 vicepresidentes, como debe ser, porque ¿cuál es la función del vicepresidente? Sencillamente sustituir al presidente, ya sea en caso de ausencia. Salvo que le asignen funciones. Se le asignan funciones, pero la función principal es la sucesión. Correcto. Un vicepresidente o un subsecretario en cualquier lugar. Así es. El mundo, en cualquier organización. Sí. Entonces, también... ¿Hay unanimidad ya alrededor de esos cambios? Fue conocido por la dirección ejecutiva, será conocido por el Comité Nacional y inmediatamente por la Convención Nacional Ordinaria,
la Convención Nacional Extraordinaria de Reforma Estatutaria, que es la que se estará celebrando este domingo, y que en la que será aprobado conforme a lo que decidan los delegados. Hay una representación de todo el territorio nacional. Esa propuesta ha sido de alguna manera, su resultado final discutido y conocido en todo el país por la comunidad PRMista. Sí, mucho. Nunca una reforma. O sea, no se llegará allí con desconocimiento. No, nunca una reforma había sido tan consultada, para no decir consensuada, porque es imposible. Un ejercicio democrático, ¿no? Un ejercicio democrático en el que en su momento nos reunimos con los dirigentes de todas las zonas, del exterior también, consulta con los dirigentes del exterior, que por cierto se crea la Secretaría de los Dominicanos del Exterior. Usted sabe que para nuestro partido... ¿Del exterior o en el exterior? No, de los dominicanos en el exterior. En el exterior. Para nuestro partido, los dominicanos en el exterior son tienen una importancia extraordinaria. Es una tradición que le viene del Siempre PRD. Hemos ganado, todavía perdiendo aquí, se ganó siempre, casi siempre en los Estados Unidos. Y antes del PRD llegar a este país, tenía excepcionales. Fue el primer partido. En México, Estados Unidos, Curazao, Puerto Rico, Venezuela, por supuesto. Fue fundado. Sus principales figuras estaban en el exterior, en Cuba, Venezuela, y la fundación realmente fue entre México. Y antes era por la migración, por el exilio antitrujillista, ahora es por la migración. Sí, por eso el PRD fue fundado en el exilio. Así es. Y la primera seccional se fundó en Nueva York, la primera seccional de un partido de la República Dominicana. Y quién sabe si... Don Nicolás Silva fue... Don Ángel Miolán. En higuayano se diría el pato macho de Nueva York. Y don Ángel Miolán en México. En México. Cada uno tenía su... Entonces... Pero el de Nueva York era muy fuerte. Claro, era muy fuerte, sigue siendo. Muy fuerte por lo que es Nueva York. Claro, sí. La seccional de Nueva York sigue siendo la seccional emblemática. Ya. Tiene, de hecho, tiene 3, en cuanto a las circunscripciones electorales, de los 7 diputados que representan a los dominicanos en el exterior, 3 son de Nueva 3 York. Son de esa parte del norte. Incluye también... Ahí está una hermana suya que es una especie ya de caudillo femenino, ¿no? Sí, la hermana mía, Adelis Olivares, ha hecho un gran trabajo. Sí, ella tiene ya 3 periodos. Los 3 periodos que lleva la figura del diputado del exterior. Ultramar, como le decía. Ultramar, esa es la circunscripción número 2, que abarca la Florida, Puerto Rico, Venezuela, Panamá, el Caribe y parte de Sudamérica, que ya hay, tenemos organismos en Uruguay, Argentina, Chile. En Chile una comunidad mucho mayor. Y retornando se crea esa Secretaría del Exterior y se fortalece en el sentido, y ahí se propuso que para poder ser secretario de los dominicanos en el exterior se requiere residir en el exterior y además por un mínimo de años estar residiendo en el exterior. Residir aunque sea por un día. No, estar residiendo en el exterior. No por un día, tiene que ser... No digo que se establecía ayer en Nueva York. No puede, tiene que ser residente, alguien que... Porque además tiene que formar parte del listado del listado de votantes del exterior, o padrón, como le dicen. Padrón, sí, señor. Entonces, del exterior, que es un padrón especial. Entonces, esos son 2 requisitos para que ese cargo lo ocupen personas del exterior. Licenciado, ¿usted espera que este domingo eso sea sancionado sin mayores dificultades?
Yo pienso que sí. ¿No habrá oposición de Fafa Taveras? No. ¿Ni de don Guido Gómez Mazara? No. Lo que se ha planteado, que ha generado algo de ruido, es que la modalidad para la elección del presidente y el secretario general sea por voto directo. Sea por voto directo. La modalidad la fortalecimos en el proyecto que presentamos de voto universal, directo y secreto, como se hizo en la pasada convención del partido. Pero será por delegado. Eso ahora es para presidente y secretario. Sí. No, ahí hay una confusión. La dirección ejecutiva, con su derecho, propuso que se agregaran 2 modalidades más. La modalidad de convención de delegados y la modalidad de asamblea de dirigentes. Por supuesto, dirigentes elegidos en esa misma convención. Dirán quiénes en son. Esa misma, no, todos los dirigentes. En esa misma todos. Convención. ¿De todos los niveles? Sí, sería así. Sí. Entonces, una cantidad enorme. Entonces, está también en el caso de la convención de delegados, son 3 opciones. Ahora, el Comité Nacional es el que tiene la facultad de decidir cuál de esas opciones se aplicaría. No quiere decir que desde ya la convención ordinaria, que deberá celebrarse a mediados de este año, no quiere decir que vaya a hacerse a través de la modalidad de delegados, sino que el Comité Nacional tendrá que decidir si es a través del voto universal, directo y secreto, que es el que yo apoyo, o si es a través de convención de delegados o asamblea de dirigentes. Ese es el único tema. Lo otro ha tenido el apoyo. Vamos a esperar que todo salga bien el domingo y vamos a hacer una pausa comercial para regresar y entonces concentrarnos, enfocarnos en el tema de la Junta Central Electoral. Licenciado Eddie Olivares, yo pensé que los cambios que se introducirían en las leyes 15, 19 y 33, 18, el régimen electoral y la ley de partidos, movimientos y agrupaciones políticas, sería un cambio relativamente simple. Pero la propuesta de la Junta Central Electoral, que ellos llaman de actualización y adecuación, es una propuesta mayúscula que incluye más de 100 artículos de ambas leyes, lo cual quiere decir, me parece a mí, que ya no será un cambio simple. Y mi pregunta es, ¿estábamos tan mal en términos de legislación electoral? La legislación electoral nuestra, en cuanto a su contenido, nunca ha sido muy mala. Lo que era mala era la aplicación. Y la redacción de la 275. La redacción. Que a veces es un estilo de dejarla que se interprete muchas cosas, de algunas cosas dejarle la opacidad para que ese manejo que se daba antes. O sea, un trabajo expreso así. Procesos. Pero es una ley que usted que conoce muy bien y que le ha dado seguimiento al tema electoral desde el año 1962. En el caso de la ley, la anterior a la 275-97, también era una ley más limitada, pero que en su esencia no era mala. De hecho, la 275-97 casi tiene integrada esa ley. Con la ley orgánica del régimen electoral, la 1519, se introdujeron algunas novedades. Pero la esencia de una ley electoral es el sistema electoral
del país de que se trate. Okay. Parte del sistema electoral dominicano está contemplado en la Constitución de la República, en lo relativo con la escogencia del Poder Ejecutivo y en relación con el Poder Legislativo. Los dos poderes, en gran medida, el sistema electoral aparece en principio en la Constitución. Luego entonces en la ley electoral se establecen los mecanismos para el proceso de distribución de los diputados, en el caso de los senadores, de mecanismos de votación, etcétera. Pero esa es la esencia. Sin embargo, hay algunos elementos dentro de la ley que no fueron debidamente tocados en la reforma 1519 porque se hizo en un ambiente de improvisación, porque ella era ya muy cerca de la campaña electoral y en consecuencia de las elecciones. Como decíamos a propósito de la reforma de estatutos y todo eso, siempre lo que se recomienda es que las reformas se hagan bien lejos de la competencia. Lo que no había ocurrido salvo ahora. Sí, ahora hemos planteado que lo correcto es que tanto la ley orgánica del régimen electoral como la ley de partidos, que también tiene una serie de falencias y errores que se cometieron producto de la improvisación y del momento acelerado en que se hizo, por la cercanía de las primarias y asambleas y convenciones, en medio prácticamente de la pre-campaña. Entonces, lo aconsejable es que ahora esa reforma, que como usted dice, no debería ser una reforma, o se supone que no sería una reforma tan profunda, lo lógico es que se haga en los próximos 6 meses. Ojalá no pase. Por supuesto que no pase de este año. De principio de este año, que no pase de mitad de año. Cosa muy difícil. Porque ya a partir de agosto empieza ya la carrera hacia la competencia por los cargos a lo interno de los partidos. No, y en algunos partidos como el PLD se acaba de proponer que el candidato sea electo este año. Bueno, pero eso sería ilegal, eso no sería posible. Pero no sería, conforme a la ley, no sería probable que se haga. Entonces, la convención interna de los partidos, la pre-campaña, para los partidos que cojan la modalidad de primarias, debe iniciarse el segundo domingo del mes de julio y concluye igual en el mes de octubre. Es decir, una campaña de 3 meses. Y en ese sentido, ya a partir de agosto, se dice Playboy. Sí, eso arranca informalmente. Informalmente ya arrancó. Sería en julio del 23. Pero ya después de agosto el ambiente no va a ser el mejor. Informalmente arrancó el 17 de agosto porque parece que el presidente Abinader ha estado casi en campaña. Y ya usted ve en el PLD también hay varios precandidatos que están tirados al ruedo. Bueno, pero Luis no es en campaña, es gobernando. Ya. El presidente tiene que estar permanentemente realizando su función de jefe del gobierno, de presidente. Entonces, fíjese lo siguiente. Uno teme que puedan haber 2 pecados en un tipo de reforma tan amplia. Una es el pecado de un exceso de normas que a veces quieren como ponerle demasiado coyundas a los partidos políticos, pienso yo. Y la otra posibilidad es también que no se tome en cuenta
el entorno, el desarrollo político del país, que es lo que ha ocurrido en ocasiones. La ley debe ir como consona con el desarrollo político, en este caso, del país. Porque muy adelante o muy atrás sería incómodo. Sí, totalmente de acuerdo. Lo que ha presentado la Junta Central Electoral es una especie de borrador que pienso que en ocasión de que se está discutiendo la reforma electoral y de partidos políticos dentro del marco de la mesa que abrió el presidente de la República a través del Consejo Económico y Social. Ya. Y esa mesa... Que no es vinculante, dicho sea de paso. No es vinculante. No es pero, vinculante. Pero bueno, por una propuesta... Eso hace que haya una doble discusión, una ahí y otra en el Congreso después. Pero bueno, fue una propuesta, me parece que de Fopredón, que dirige José Frank, que propusieron que se incluyera en el diálogo. Correcto. Yo no estaba de acuerdo con que eso fuera el diálogo. Sobre todo que hay tantas propuestas, claro, de reforma. Entonces, hay 13 propuestas, claro, de reforma. Esta era una reforma prioritaria que debió discutirse al margen de esa mesa de diálogo, y entonces ponerse de acuerdo, lógicamente compartirla con la sociedad. Y es muy difícil para los políticos ponerse de acuerdo. Ustedes son como los sacerdotes y los pastores. No, pero ahí en este momento que sí se pasan la vida discutiendo cuántos ángeles caben en el ojo de una aguja. No, pero en eso, tomando en consideración que estamos lejos relativamente de los procesos electorales y de pre-campaña, sí se pondría de acuerdo. Además, lo que se está modificando no son temas tan profundos. Entonces, la Junta Central Electoral hace un trabajo y lo lleva a la mesa, y me imagino que sirve de inicio para ese trabajo. No quiere decir que esa propuesta de la Junta es la que termina aprobada, ni siquiera la que se va a discutir en la mesa. ¿Por qué? Porque luego esto va al Congreso Nacional, y como es un tema de interés de los partidos políticos, usted sabe lo que va a pasar al final se va a aprobar lo que los partidos decidan. Entonces, y lo que no logren pasar aquí en el CES, tratarán de discutirlo allá de nuevo. No, es que es allá que se va a discutir. Nosotros presentamos en la Junta un proyecto que era muy interesante. Se trajeron y se le pagó, porque tampoco lo hacen gratis, a técnicos de la OEA. Se trajeron especialistas de la OEA. Se trajo, se consensuó con los partidos políticos, y todos, como estábamos cerca de la campaña, sí, eso está muy bien, estamos de acuerdo. Y luego se fue al Congreso y eso cambió casi todo. Entonces, esa es una discusión en el caso de este tema, que será el Congreso y los partidos que al final decidirán. Yo pienso sí que la Junta, sobre todo en lo que tiene que ver con la ley de partidos, hizo propuestas que no eran pertinentes en esa discusión. En este no era pertinente que la hiciera la Junta. Por ejemplo, la eliminación del voto preferencial, ese no es un tema para proponerlo a la Junta. ¿Por qué? Porque es un tema de interés fundamentalmente de los partidos, y vamos a decir de la sociedad. La Junta es el administrador de los procesos, el supervisor, el fiscalizador. Ahora, si usted, que es el organizador, el fiscalizador del proceso, plantea que se elimine una modalidad como el voto preferencial, se puede interpretar que usted quiere es hacer el menor esfuerzo en las elecciones. También como el voto preferencial es complejo en lo que tiene que ver con el proceso de escrutinio, con la administración, el escrutinio. Entonces, si usted rehúye esa modalidad, usted como órgano, usted lo que quiere es entonces quitarse de encima algo que resulta complejo. Entonces, o hacerle saber a ustedes que es complicado. No, eso lo sabe todo el mundo. Siempre parte de los inconvenientes del escrutinio
en el nivel de diputados, que es donde se aplicaba el voto preferencial, ahora se aplica a los regidores. Ha sido eso, pero no debieron ellos. Alguien me dijo, el licenciado, que cuidado si la propuesta de reforma a la legislación electoral expresa más el deseo de cómo el presidente de la Junta quiere que sea la legislación y no los partidos políticos. Sí, en el caso de la ley electoral, hay algunos aspectos, y en la ley de partido también, que fueron judicializados. Y entonces, tanto el Tribunal Constitucional, en algunos casos, como el Tribunal Superior Electoral y además el Tribunal Administrativo decidieron casos diversos. Entonces, ahí todavía hay una colisión que hay que resolver, ¿no? Hay que modificarla sobre la base del criterio de esos órganos. Entonces, igual que en el caso de la ley de partidos, temas como el transfugismo, que se vendió como uno de los aportes importantes de esa ley, y que tenía una redacción realmente defectuosa, el Tribunal Superior Electoral tomó una decisión basada en los defectos. Pero en los tiempos en que presidía Jaques. Siendo o sea, que es una repetición de lo mismo. Claro. Entonces, pero de todas maneras, ahí ellos hacen una propuesta que es correcta. En lo que no... Pero el transfugismo, profesor, parece feo en algún momento. Sin embargo, es como parte, hay que dejarlo como parte de la dinámica y de la táctica de los partidos políticos. Bueno, lo que pasa es que aquí hay un concepto errado del transfugismo desde el punto de vista puramente técnico electoral, puramente electoral. Es un tema ideológico también. Sí, también. Lo que pasa es que el principal tránsfuga, el tránsfuga más notable que ha tenido la democracia es Winston Churchill. Sí, pasaba de un lado en el Parlamento inglés. Bueno, pero Donald Trump fue demócrata. Bueno, sí, en su momento. Ahora, ¿qué ocurre? Que el transfugismo, en cuanto a su efecto en los sistemas electorales democráticos, se aplica exclusivamente a los cargos de elección popular, cuando usted ha sido elegido. Si usted fue elegido diputado, eso sí debía ser. Entonces, pero eso es otra cosa. Pero ese es el verdadero transfugismo. Pero cuando usted ha sido elegido, entonces, por un si partido, usted fue elegido por esa un boleta partido, le debe pertenecer a ese partido. Y eso tiene un mayor efecto, pero es un tema constitucional profundo. Eso tiene acaba de ocurrir ahora entre el PLD y la Fuerza del Pueblo. Pero eso tiene un efecto mayor todavía en los sistemas parlamentarios. Porque en un sistema parlamentario el paso de un parlamentario, un diputado a otro lado, al otro escaño, entonces puede tumbar un gobierno. Entonces, porque el gobierno se mantiene sobre la base de la mayoría que tenga en el Parlamento. Entonces, por eso allá es tan grave. Ahora aquí, Juan Bosch, el PLD de Juan Bosch, digámoslo así, resolvió eso. Porque usted era electo diputado, usted tenía que firmar una carta. Eso no vale. Perdón, pero lo que buscaba era que siempre esa curul fuese del partido. Bueno, pero no lo es, aunque firme una carta. Bueno, pero la persona tendría, si se va a otro partido, que declararse en rebeldía. No, es un asunto quizá moral, políticamente hablando. Moral. Usted ha dicho siempre, como Ortega y Gasset, bueno, pero no, Ortega dice eso y Juan Bosch lo repitió mucho aquí, pero yo soy de lo que creo que la moral debe presidir la política. Claro que sí. Yo creo en la ética política, de lo contrario no tuviera en este momento. Bueno, yo creo en eso y lo practico. Si no me dedicara a hacer dinero. Eso es verdad.
Pero yo pienso que lo más importante en esa parte es que se plantea, aquí tienen el concepto de que transfugismo es cualquiera que se va de un partido a otro, ¿no? Transfugismo pero además es... la conquista del otro tiene que ser parte de la táctica de un partido. Claro, claro. Y siempre usted quisiera conquistar una figura señera, claro, de otro partido. Ya lo de... Simbólicamente eso es importante. Claro, pero esa es la política. Entonces, ahora, transfugismo es cuando un legislador, un alcalde, un regidor, un senador pasa de un partido a otro. Ese es transfugismo. Que no es tampoco tan fácil resolverlo, porque por ejemplo usted pone su figura y su carisma y usted sale electo senador por la provincia de Santo Domingo, sí, digamos por el PRM. No es fácil establecer por cuánto se votó por usted y por cuánto se votó por el partido que lo llevaba a usted. No, más o menos, pero ya no es cierto, no es tan fácil. No es tan fácil, puede ser, no es tan fácil en ninguna circunstancia. No, de establecer eso. Usted pone su figura, su carisma, su experiencia, claro, su vida, su servicio a esa comunidad. Sí. Eso incide sí, como no, siempre incide. Pero de todas maneras, aquí se le dice transfugismo a otra cosa. Entonces, en la ley de partidos se había planteado era que alguien que había sido precandidato en un partido no podía luego ser precandidato o candidato en otro partido. Se le llamó protección del transfugismo. Exacto. Pero es un transfugismo a la criolla. Entonces, yo pienso que lo más importante es que la ley tiene que corregirse en todo lo que por un lado fue judicializado, pero también en una serie de elementos, de falencias si me permite, que traía la propia ley. Lo podemos ver después de este segmento comercial porque nos están haciendo señas. Licenciado Eddie Olivares, tengo la impresión de que va a ser una discusión larga e interesante alrededor de la CES con esto de los partidos. Yo no creo que hay garantía de que de aquí a agosto eso esté listo y conocido por el Congreso. No es fácil poner a los políticos de acuerdo, no es fácil. Sin embargo, se puede. ¿Cuáles serían, en los minutos que nos quedan, a grandes rasgos, aunque solo los enuncie, las principales propuestas de reforma que hace la Junta en una y otra ley? En la ley de partidos, ellos también plantean renunciar, que la Junta no fiscalice, no organice las primarias y demás modalidades de elección. Desafortunada esa propuesta. Y sobre todo que lo hiciera la propia Junta Central Electoral. Si lo hace Participación Ciudadana, que tienen el criterio de que la Junta no debe meterse en nada, que los partidos deben dejarse a la libre y que bueno, no a la libre, pero se desgarren. Porque ahora no camisa de fuerza, pero ahora hay camisas de fuerza. Oiga, ¿qué es lo que pasa? Los partidos son entes públicos y reciben financiamiento público, pero además la función principal de los partidos es presentar las candidaturas a los cargos de elección popular al electorado. Entonces, sí, el Estado tiene que tener un interés en garantizar que eso se haga correctamente. Entonces, las primarias, por ejemplo, son unas preelecciones donde se hacen primarias. Sí, sí. Aquí las primarias están contempladas. En los Estados Unidos, que es la cuna de las primarias, ahí quien organiza las primarias son los secretarios de Estado de los estados, es decir, el Estado. El mismo que organiza, los mismos órganos del Estado que organizan las elecciones. Entonces, eso ocurre en todos los lugares donde se celebran primarias.
el órgano estatal, es decir, el órgano electoral responsable, es el que se encarga de organizar esas preelecciones. Entonces, porque son elecciones, aunque sean con padrón cerrado, abierto, semiabierto, como quiera que sea, son procesos electorales. Entonces, esa es una función del órgano electoral. Si usted renuncia a eso, usted está diciéndole a los partidos que organicen ellos verdaderas elecciones. No que se autorregulen. Sí, pero eso es posible, la autorregulación existe. No es correcto, no es correcto, porque usted tiene que garantizar que la escogencia, la transparencia, la integridad de un proceso electoral empieza con la precampaña, empieza con la escogencia de los cargos de elección popular. Por lo tanto, sobre la base de evitar que la Junta se contamine o se afecte en su credibilidad por decisiones cuestionables que tome en un proceso interno de un partido, esa no es una justificación. ¿Qué otros puntos los cargos se asumen con toda la responsabilidad que ellos implican. Y por lo tanto, no fue... ¿Y qué otro planteamiento? Fue desafortunado plantear eso también. Desde el punto de vista suyo, ¿no? Bueno, es que no les corresponde. ¿Por qué? Porque envía el mensaje de que a la Junta le interesa el menor esfuerzo. Entonces no puede plantearse. Pero dígame otra propuesta para no entrar en el fondo de eso. Esas son en el ámbito... Sobre el tema financiero, ¿no hay una propuesta que incomode a los partidos? No me parece. El tema, por ejemplo, sobre el estatuto legal de los partidos. No, porque el tema, por ejemplo, en el ámbito financiero, que es importante, relativo a los topes de gastos y demás, rendición de cuentas, los partidos están de acuerdo y debe cumplirse con eso. Y el tope de gastos de alguna manera contribuye con... Pero van a fiscalizar más, por ejemplo, lo que se recibe del sector privado. Sí, porque hasta ahora no hay ninguna fiscalización por ahí. Claro, debe en la ley de partidos... Ahora hemos ganado los partidos por partida doble. Sí, pero en la ley de partidos, la propia ley electoral, pero fundamentalmente en la ley de partidos, debe garantizar que los partidos funcionen con transparencia. ¿Por qué? Bueno, pero es una palabra. Si no hay normativa más clara, decir solo transparencia... No, pero de eso se trata. Entonces, la transparencia en la República Dominicana de los partidos está constitucionalizada. Los partidos, dice el artículo 216, manda el 216, que los partidos deben funcionar de manera democrática y con transparencia. Entonces, los mecanismos para garantizar esa transparencia... Pero a esas declaraciones hay que ponerles pies y manos. Pero hay que ponérselo. De eso se trata. Entonces, en esta reforma hay que ponerle pies y manos. Correcto. Y, bueno, en el reglamento más bien, ¿no? No, en la ley. En la ley de partidos. Y lo mismo en la propia ley electoral. Pero yo pienso que es importante ver ahora los planteamientos de los diversos sectores más allá de la propuesta inicialmente presentada por la Junta Central Electoral, que en sentido general es un buen trabajo. Tiene uno que otros aspectos. Es un trabajo de una comisión también. Sí, pero aunque el Pleno lo hizo suyo. Es un buen trabajo. No, la comisión la hizo, el Pleno designó la comisión. Exacto, pero después hizo suyo lo que la comisión hizo. Porque lo designó para eso. Está bien, Era una comisión pero podía rechazar. No, porque es una comisión de funcionarios. Sí, está bien, pero quiero decir que... Y ellos la van consultando. Exactamente. Entonces y participan los miembros. Pero es importante, no es una mala propuesta, hay que enriquecerla, claro está, pero para iniciar no está mal, y fue bueno que la pusieran sobre la mesa para iniciar. Ahora hay que enriquecerla, al final de cuentas será en el Congreso Nacional donde se decidirá. El toque definitivo, y está el tema siempre engorroso de la publicidad.
también y de es los un medios tema. de comunicación, Sí, sí, que es un tema que ha asomado desde los tiempos de Brea Franco, sí, ha asomado la cabeza. sí. Sobre todo hay muchos prejuicios alrededor de las encuestas. Sí, pero las encuestas están relativamente bien reguladas. Lo que hay que hacer pone es simplemente unos límites de publicación. bueno, lo que hay que hacer es El tema son los digitales. hay que ponerle lo que usted señala, hay que ponerle manos, Sí. manos más fuertes, pero están bastante bien en la ley, pero en la ley orgánica del régimen electoral. Lo que plantea en la ley es burlable por la vía digital. Claro que sí. Bueno, el control de las redes no está perfectamente logrado, no se ha logrado en ningún sistema. Ya. Es un Bueno, tema para de el futuro. presente y futuro. Ya. Hay que ir trabajándolo, pero es un tema complejo. Y cada partido, yo me imagino que ha tenido una comisión de trabajo de ese partido que ha discutido y ha sedaceado esta propuesta, y entonces va a llevar al CES la posición de cada partido. Los partidos generalmente escuchan, ven la propuesta y entonces sobre la base de esa propuesta generan No, yo digo, ya sugerencias. la propuesta hecha no la han analizado los partidos para ver si me conviene, porque eso es lo que los partidos ven. Primero si me conviene y después a quién conviene. A quien Sí. me puede quitar el poder o etcétera. No, lo que pasa es que en esta primera etapa, como esa es una propuesta sobre la mesa, ahora los partidos, en el caso nuestro, el delegado es el compañero Orlando Jorge. Entonces, Orlando, conforme se va discutiendo el tema, entonces Lo va a discutir en el partido. lo discutimos en el partido. Ok, por temas. Y hacemos, bueno, conforme vaya avanzando. Exacto. Como está empezando Ya. recientemente, entonces vamos a empezar a ver. Tienes que rece a todos los santos para ver si de aquí a agosto han llegado, aunque sea la mitad del trabajo. Ojalá que sí, ojalá que en junio ya esté aprobado. Licenciado Eddie Olivares, muchísimas gracias. Una vez más nos hemos enriquecido con todo lo que nos ha dicho, explicado sus opiniones, que son tantas sobre este y otros temas que podríamos estar el día entero aquí conversando de manera muy agradable y amena. Muchas gracias. Con un hombre que a pesar de su juventud se va haciendo ya un veteranísimo, ¿no? Así es que muchas gracias por su gentileza y a ustedes gracias por igual. Hasta la próxima.